es que él tiene a la mujer. Muy bien. Eso es un mito humano. Todo padre, ¿no? Muy más cerca. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, en el que podemos gozarnos en tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque como hemos cantado, Señor, gracias por tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Dios, a entender lo que tú hoy deseas hablarnos, Dios. Que tu nombre sea exaltado, magnificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos la tercera parte, revelando al Hijo. Este es un estudio de Hebreos. Y bueno, por lo general, no sé ustedes, hermanos, pero antes yo tenía el pensamiento de que los judíos eran gente santa, de que los judíos amaban a Dios sobre todas las cosas, y yo me empecé a sorprender cuánto homosexualismo hay en Israel. De hecho, es la ciudad que se le ha caracterizado la más amistosa para los homosexuales. Y bueno, yo me sorprendí cuando empecé a ver algunas fotografías, mujeres, hombres desnudos en la calle. Pues con razón los árabes no nos quieren. Digo, es otra razón, ¿no? Y yo no pudiera decir, bueno, pero pues, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué están actuando así? Y ¿saben? Yo me he dado cuenta que cuando Dios nos libera de la cautividad, si no cuidamos nuestra libertad, caemos en el libertinaje. Fíjense, todas las personas que de alguna manera han estado dentro de la iglesia y que han salido, no cuidaron su libertad y hoy son peor. ¿Están pensando en algunas personas? Hoy son peor de como eran antes. No solamente porque tienen conocimiento y porque tuvieron entendimiento, sino porque ahora se metieron mucho más profundo de donde habían salido. Algunas personas solamente cambian de vicios, ¿sí? Y bueno, no voy a explicar todo eso, pero es lo que a lo largo de mi vida cristiana he visto. Y bueno, entendiendo el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hemos cantado, hemos bendecido el nombre de Dios, pero hemos hablado también de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hay abundancia de pecado todavía en nuestras vidas. Necesitamos gracia. Y bueno, pensábamos que los judíos habían abrazado toda la ley solamente por el hecho de ser considerados el pueblo de Dios. Pero a lo largo de la historia vemos que fueron hijos rebeldes y muy rebeldes. Que a pesar de tener disponible la verdad, escogieron creer un montón de supersticiones y falsas doctrinas. Miren, uno nunca pudiera... Les voy a dar un dato. Hechos 7 se nos dice que ellos honraron una estrella. No sé si algunos de ustedes han leído Hechos 7, dice que ellos decidieron honrar la estrella de Moloch. ¿Saben cuál es la estrella de Moloch?
y lo voy a quitar. La estrella. La estrella de Moloch, del dios Renfán. Entonces no es lo que uno pensaba. No. Realmente el escudo de Israel debió de haber sido el candelabro. Un candelabro. O la ley. Pero escogieron la estrella del dios Renfán. Entonces, ellos escogieron las falsas doctrinas, así como hay muchos cristianos que en vez de abrazar la verdad, se han tornado a las falsas doctrinas. Vamos a ver un poco de esto, pero en el estudio anterior vimos que algunos cristianos continuaban creyendo y enseñando que los ángeles eran los que llevaban las oraciones a Dios, convirtiéndose en una especie de intercesores. Acuérdense que la palabra ángel, tanto en griego como en hebreo, significan mensajeros. Entonces, cuando uno ve la palabra ángel, no siempre se refiere a un ángel, sino a un mensajero, tanto en hebreo como en griego. Al principio se creía que Moisés había recibido la ley directamente de parte de Dios. Yo he escuchado, o más bien, déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado desde el púlpito predicar que en realidad Moisés no veía a Dios cara a cara? Yo lo he escuchado. Que en realidad solamente podía ver las espaldas de Dios. La Biblia no dice eso, dice que veía a Dios cara a cara. Entonces uno dice, y bueno, estas personas que dicen esto, dicen, bueno, pero es que si hubiera visto a Dios cara a cara, entonces hubiera muerto. Esa es la explicación. Pero la Biblia dice que veía a Dios cara a cara. Una de dos, o los hombres están mal o la Biblia está mal. Cualquiera de los dos. ¿Qué escogemos? Yo creo que los dos son válidos, porque aún los shows de Dios en realidad es cara a cara, porque es Dios. En ese sentido es válido. Sí. Pero yo creo que literalmente aquí, creo que no. A lo mejor el que miró fue Jesucristo. Una teofanía, se llama. Una teofanía. Sí. Ahora, el asunto es, ahí leemos literalmente cara a cara. Ahora, Dios es dador de vida. También. Dios es dador de vida. Entonces, y Dios escoge, no sé si se han dado cuenta, Dios escoge quién se va a morir hoy. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? Hoy Dios escogió que estuviéramos con vida. Quizás no vivos, pero con vida. Con vida. ¿Sí? Y bueno, miren, en la época reciente del cristianismo, o sea, antes se creía que Moisés había visto a Dios cara a cara, pero en la época reciente del cristianismo, es decir, cuando el cristianismo apenas empezaba, dudaban que Moisés pudiera hablar cara a cara con Dios, haciendo una alusión y conclusión de que la ley había sido entregada a Moisés por medio de ángeles. Que Dios no le había dictado. Ningún lado dice eso. Vamos a ver eso. En Hechos, capítulo 7, verso 53. Cuando yo leí esto me puse a temblar, así como, ¿qué onda? Fíjense lo que Lucas, que es el escritor de Hechos, ¿sí?, escribió. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ¿qué? Por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. No sé ustedes, pero yo nunca había leído ese versículo.
Bueno, yo lo había leído, pero así como... Y a veces el Espíritu Santo nos dice, espérate, es que tienes que leer esa palabra, disposición. Aquí la palabra disposición es como que si la voluntad de los ángeles, como si hubiera sido la voluntad de los ángeles, dar la ley. ¿Sí? Para que vean que también nuestro español tiene mucha diferencia con el griego. Ahora, probablemente este versículo nunca lo habíamos considerado, pero de aquí y el próximo que viene, han llegado a la conclusión de que Moisés recibió las tablas de la ley a través de los ángeles. Ahora, vamos a leer Gálatas 3:19. Esta es otra versión porque quise la versión Reina Valera. Si alguien tiene el micrófono, si alguien lo puede leer, por favor, en esa versión. Gálatas 3:19. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y fue ordenada por ángeles. Por medio de ángeles. Fue ordenada por medio de ángeles. Es decir, los ángeles recibieron la orden de llevarla, ¿no? Sí. Entonces, esta versión dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley servía solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Ahora es la última parte la que nos interesa. Dice, Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que Él nos la diera a nosotros. Entonces, de estos versículos se ha hecho la doctrina de que Moisés no vio a Dios cara a cara. Ahora, miren, honestamente, eso ni me pone salvación ni me quita salvación. Tampoco me quita sueño, gracias a Dios, ¿no? Vieron qué rico dormir noche. Pero es importante también entender que cuando Dios te llama, Dios te da vida. Dios te da vida. Y el asunto es que la gente empezó a pensar que nadie podía comunicarse con Dios excepto a través de los ángeles. ¿Sí? Cristianos de aquel entonces pensaban eso, que solamente tú tenías que, ahora sí, usar a los ángeles demandaderos, ¿no? Ve tú y dile. Entonces, ya no estaban haciendo caso a lo que los predicadores estaban hablando, ya sea Pablo, ya sea las epístolas de Pedro, etcétera, sino que ellos habían llegado a la conclusión de que Dios no podía hablar directamente con el hombre. Pero sí primero fue el hombre el que no quiso hablar con él. Exactamente. Éxodo 20 dice que el hombre dijo, espérate, ¿sabes qué? Mejor que Dios le hable a Moisés y se acabó, ¿no? Ahora, el asunto es que esta creencia se hizo popular hasta lograr que los primeros cristianos dudaran del poder y de la obra de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes, no tenemos Biblia, no tenemos más que algunas cartas que nos han llegado, alguien vino, nos predicó del Evangelio, pero la creencia arraigada en nosotros, porque todos tenemos creencias, ¿verdad? Buenas y malas, ¿sí? Empezamos a dudar de que, bueno, en realidad Dios le daría a Jesucristo. No, es que no. ¿Cómo un hombre puede convertirse en Dios? En vez de cómo Dios puede convertirse en hombre.
ellos empezaron a dudar cómo un hombre puede convertirse en Dios. ¿Se siguen? Es grande diferencia. Grande diferencia. Hoy los judíos le llaman en son de burla secretario a Jesús. En son de burla. ¿Por qué? Porque nosotros, chequen esto, porque nosotros, ¿a quién vamos al Padre? ¿A través del nombre de quién? A través del nombre de Jesús. Entonces ellos en son de burla hablan del secretario como si él fuera el mensajero. Estuviera tomando nota, se lo llevo al Padre, el Padre me da una nota, se lo da al Hijo, el Hijo viene y me lo dice a mí. Sí. Ese es un pensamiento bien perverso, bien perverso. Entonces, por eso era necesario volver a establecer las enseñanzas conforme a la Escritura. En Hebreos capítulo 1, ahora sí vamos a Hebreos, versículo 4, dice, siendo mucho mejor que los ángeles. Acuérdense que está hablando de Jesús, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Sí? Entonces el escritor a los hebreos pretende quitar la falsa doctrina de que Dios no podía hablar directamente con el hombre, quitándole el mérito a Cristo. Entonces, si Dios no podía hablar con el hombre, ¿cuál habría sido el próximo pensamiento acerca del sacrificio de Jesús? Piensen, si Dios no puede hablar al hombre, entonces el sacrificio de Jesús, ¿de qué valió? De nada. Porque si se duda del poder de Dios, no estamos hablando del poder del hombre para hablar con Dios. Estamos hablando del poder de Dios para hablarle al hombre. Entonces, si se dudaba de ese poder, era obvio, no, pues Dios no nos habló. De hecho, los gnósticos y los agnósticos creen que en barbaridad y medias. Entre uno de esas cosas es que Dios no puede habitar en el hombre, porque el hombre es perverso. Pues Dios es tan santo que Dios no puede habitar. Se oye bien santo. Se oye muy lógico que Dios no puede habitar en el corazón del hombre. Ahora, yo tampoco creo lo que se ha predicado en muchas congregaciones, ojalá que nunca lo prediquemos aquí. Hay un vacío tan grande con forma de Dios en el corazón del hombre que solamente Dios puede llenarlo. Se oye lógico, pero no es bíblico tampoco, porque Dios no tiene forma. O sea, nosotros entonces estamos encajonando a Dios. Yo sé que se oye bien espiritual, se oye lógico y se oye hasta chido. Pero ¿saben qué? No podemos considerarlo. Bíblicamente no podemos considerarlo. Ahora, no podemos tampoco condenar ni nada, ¿no? Por el estilo. Pero ya en un trato personal podemos decir, ¿sabes qué, hermano? Lo que acabas de decir no está correcto. ¿Por qué? Porque estamos minimizando a Dios y haciéndolo conforme a la imagen del hombre. ¿Sí me explico? Imagínense, Salomón dijo, dice, ¿cómo es posible que los cielos de los cielos no te pueden contener? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Para que tú habites en un templo, y estaba hablando del templo que él había construido, que Salomón había construido. Ahora imagínense que Dios habite en nuestro corazón, y esto es real. Esto es real. Pero yo no puedo darle una forma. Yo no puedo. Sé que es un pensamiento abstracto, sé que es solamente un pensamiento como para darle la idea de que es que tú necesitas a Dios. Mira, díselo así. Tú necesitas a Dios y ya. No necesitamos hablar con cosas raras, ¿no? Entonces, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles
dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿A quién de los ángeles le dijo Dios? A ninguno. Es decir, los ángeles, aunque son creación de Dios, no son hijos. Como, pónganme particularmente atención en esto, porque los ángeles son creación. ¿Nosotros qué somos? Somos creación. ¿Somos hermanos de los ángeles? No. No. El asunto es que los ángeles son creación. Nosotros somos creación. ¿Qué nos hace hijos de Dios? El sacrificio de Cristo. El sacrificio de Jesucristo. Es creer al sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Creer. ¿Sí? Entonces, esa es la grande diferencia. Más a todos los que le recibieron les dio potestad para llegar a ser, esa es la traducción correcta, para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, nosotros sí somos una creación. ¿Todos son hijos de Dios? No. Todos somos creación de Dios. Pero solamente los que han aceptado el sacrificio de Jesucristo y viven conforme a la obediencia a Jesucristo, ellos llegan a ser hijos de Dios. Bueno, no me voy a meter un poquito más para allá. Pero entonces los ángeles no son hijos de Dios, son creación. Si los ángeles son creación y el hombre es creación, eso no nos convierte en hermanos, ¿no? Versículo 6 dice, y de nuevo, cuando trae al primogénito, dice, órenle todos los ángeles de Dios. Y dijimos la semana pasada que este es un versículo muy incómodo para algunos grupos que dicen que Cristo no es Dios, porque Dios no permitiría la adoración a otro más que a Él, ni los ángeles adorarían a otro más que a Dios, a menos que sean ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, sigue diciendo, verso 7, y a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, el testimonio de las Escrituras con respecto a Cristo era y sigue siendo muy importante. Por eso el escritor a los hebreos menciona que ningún profeta o ángel es mayor que el Hijo. Ningún profeta y ningún ángel es mayor que Cristo. Ahora, esto tenía que comprobarlo. Y vamos al segundo. Que es miren, este es el testimonio del Padre acerca de Cristo. Lo que veamos nosotros en el Antiguo Testamento realmente es el testimonio del Padre acerca del Hijo. ¿Cuál era el primer testimonio del Padre acerca del Hijo? Que se sienta como el Padre. Dice, versículo 8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Fíjense cómo dice, del Hijo. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces lo está reconociendo como Dios. Es por los siglos de los siglos y cetro de equidad o de igualdad o de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, ¿esto dónde se encuentra? Salmo 45 está hablando de esto. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tenía entonces... Perdón, se sienta como el Padre. ¿En dónde? En el trono mismo. Miren, no sé cuántos de ustedes tienen la costumbre cuando los invitan a comer a alguna casa. ¿Dónde se sientan ustedes? ¿Dónde? En cualquier silla, ¿no? ¿Saben qué? Ustedes deben de tener sobre todo, a lo mejor porque tú y yo somos más veteranos, ¿no? Tenemos más experiencia, ¿no? Nosotros no nos sentamos donde quiera. Siempre yo pregunto, sobre todo al jefe de la casa, ¿te sientas? No sé si ustedes se han fijado, todos tenemos un sitio exclusivo.
hasta en la iglesia. Todos tenemos un sitio exclusivo. ¿Por qué? Porque eso habla de autoridad. No es por comodidad, no es por una costumbre, es algo más allá. Es algo más allá. Es como que este sitio me pertenece. Yo tengo dominio sobre este sitio. Digo, excepto que vayas a un restaurante, ¿no? Pues ahí hasta el mesero te dispone un sitio. Pero en tu casa, tú tienes tu sitio favorito. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí. Entonces, el asunto del trono es tan importante porque es como si Dios se lo estuviera delegando a Cristo. No lo está delegando porque es parte de, ¿sí? Tu trono, oh Dios. Ahora, verso 9 dice, y tiene la santidad del Padre, dice, has amado la justicia, verso 9, has amado la justicia y aborrecido la cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, fíjense, nada más déjenme hacer un paréntesis aquí. Esa es la diferencia entre la unción, entre una persona y otra. ¿Cuál es la diferencia? Cuando aborrecemos la iniquidad. Una persona que aborrece la iniquidad está más ungida que una persona que no aborrece la iniquidad. Los dos son cristianos. Sí. Pregunta. Cuando nosotros, cuando exigimos justicia, ¿estamos exigiendo justicia o estamos clamando por venganza? A veces es venganza, a veces es justicia. Pero casi la mayoría del tiempo clamamos por venganza, no por justicia. Es más, aunque lo mataran, seguiríamos clamando por justicia. O tratamos de vengarnos a través de otras personas. Sí. Y aquí dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Podemos amar justicia, pero mientras no aborrezcamos la iniquidad, tenemos un cierto nivel de unción sobre nuestra vida. Dice, por lo cual, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. A veces, a veces nosotros nos damos, sospechamos de que, bueno, a este pastor lo invitan mucho porque pues, está bien conectado. A veces sí. Yo diría que la mayoría de veces sí, no tanto por emoción, sino porque está conectado con ciertas personas, con ciertas iglesias, con ciertos grupos, y no tanto por emoción. Yo me atrevería a decir que muchas personas, la mayoría de personas que están ungidas, pocas iglesias toleran a esa gente. Pocas. Bueno, punto y aparte. Es creador como el Padre. En verso 10 dice, y tú, Señor, hablando, otra vez testificando el Padre, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Sí? Número 11, es eterno como el Padre. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. ¿De qué está hablando de aquí de los cielos? ¿Se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 22 estaba hablando desde el capítulo 21 de cielos nuevos y tierra nueva? Sí, esto es lo que va a suceder. Son solamente como una nota extra. Dice que
como una vestidura se envejecerán. Estamos en el 11. Pásale al 12, por favor, hija. Dice, y como un manto los enrollarás. ¿Se pueden imaginar a los cielos siendo enrollados? ¿Se pueden imaginar eso? Está gruesísimo, ¿no? Porque se vería como un torbellino. Y hablando de tornados, puede suceder eso, ¿no? Bueno, el versículo anterior y vienen del Salmo 102, versículo 25 y 26, que literalmente dice, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. ¿Se acuerdan? Jesucristo dice en Hebreos, es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Entonces, acuérdense, el escritor de los Hebreos estaba diciéndole a los hebreos, no a los judíos, a los hebreos, que este era el mejor testimonio y que el testimonio de Jesucristo era mucho mejor que el testimonio para los ángeles. Dice entonces que es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Ahora, el Padre sigue honrando al Hijo, versículo 13. Dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Te los voy a poner como alfombra. ¿A cuántos quieren ver eso? Miren, que no les gane la misericordia. Porque la misericordia de Dios es justa, la nuestra no. Nosotros podemos ver a una persona como enemiga cuando en realidad no es enemiga. Podemos ver a una persona amiga cuando en realidad es enemiga. Nosotros no tenemos el suficiente discernimiento. Y tenemos que entender que sí va a haber un tiempo en que el Señor va a poner a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Todo enemigo de Jesucristo es nuestro enemigo. Mira, yo no sé cuántos de nosotros como cristianos, el domingo estaba Juan hablando, o el Señor estaba hablando a través de Juan, a través de algo muy, muy interesante que sucede en nuestra vida como cristiano. Tal vez Raferi y tal vez Keila no lo sufrieron por ser de iglesia, por haber crecido en iglesia. Tal vez lo sufrieron con alguno de sus amigos, nada más. Pero la mayoría de nosotros venimos de familias que no son cristianas. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, todo mundo, hasta el más perverso, entre comillas, se preocupa por nuestro bienestar espiritual. ¿Ya? No vayas allí. Los que son más santurrones estás olvidando la religión de tus padres. ¿Cuál es la religión de mis padres? Pues quién sabe, ¿no? O sea, de qué se... Miren, yo he entendido que la mayoría de gente católica no conoce a ciencia cierta su propia religión. Todo se cree, ¿no? Sí, ahora, el asunto es que también en la iglesia cristiana está sucediendo exactamente lo mismo, porque no hay conocimiento bíblico. Si no hay conocimiento bíblico en nosotros como pastores, imagínense, ¿lo habrá en la congregación? Digo, porque hoy basta con que alguien se enoje con el pastor, salga de la iglesia, divida la iglesia y haga una iglesia. Y se presente a sí mismo como un pastor.
Entonces, si el pastor de la iglesia de donde salieron estaba predicando algo que a este cuate no le gustó o que consideró antiescritural, ya dividió la congregación, se hizo su grupito y se acabó. Entonces estamos hablando de que cuando nosotros nos convertimos al Señor, siempre habrá gente, algunos bien intencionados, algunos mal intencionados, que buscarán apagar la llama que hay en nosotros. Ten cuidado, esa es una secta, los hermanos, y empiezan, cuando ya vieron que no pudieron contigo de una manera, te van a atacar de otra, pero nunca van a ser tus amigos. Es decir, nunca. Un verdadero amigo respeta todo. Entonces que te vayas a aventarte un puente, entonces ahora sí ya se meten. Pero un verdadero amigo respeta las decisiones. Mira, a veces respetan las decisiones de sus amigos, pero a veces solamente las callan. Callan su opinión. Es que te respeten. Callan su opinión, pero por detrás pueden estar hablando, vivoreando. El asunto es, yo me atrevería a decir, un verdadero amigo es aquel que te escuchan y a ver, lo que tú me estás diciendo, ¿de dónde viene? Sí, de la Biblia. Bueno, vamos a analizarla juntos, porque de eso se trata, ¿no? Vamos a analizar si realmente el contexto, porque también tenemos enemigos dentro de la iglesia cristiana. Vamos a ver si dentro del contexto lo que tú me estás hablando realmente está. Y si no, quiere decir que alguno de nosotros está equivocado. O la Biblia está equivocada. Miren, hace muchos años me dijo un pastor, dice, no, David, para recibir esto, tienes que quitarte toda la doctrina. Dije, pues gracias a Dios yo no tengo mucha. ¿Saben qué? Mi doctrina se basó solamente en la palabra de Dios. Hay gente que va a determinados institutos bíblicos o colegios o seminarios donde solamente hay una línea de pensamiento. No te puedes salir de aquí, porque si te sales de aquí, te excomulgamos. Entonces te acusan de hereje. A propósito, la palabra de hereje se aplica mal a una herejía, a una mala doctrina. La palabra hereje realmente es alguien que busca la verdad. ¿Busca la verdad? ¿Hereje significa eso? ¿Alguien que busca la verdad? Porque viene de la palabra heresis, y esa palabra quiere decir alguien que busca la verdad. Entonces, herejía es alguien que busca la verdad. No más que sea malinterpretado, ¿no? Los acusaron de hereje, sí, de que alguien que está buscando la verdad, de eso lo están acusando. Es nada más, digo, para que vean que a veces recibimos mala información. Mala información. Entonces, cuando más bien dicho, el corazón es demasiado malvado que... Sí, que lo tergiversó nada más, ¿no? Pero sería muy interesante checar esa. Bueno, yo la chequé en griego y sí, viene de ahí. Ese es el concepto. El asunto es que, bueno, si te acusan de hereje, para servirle a usted. ¿No? Es como decir que Dios no existe. ¿Cuántos saben que Dios no existe? Ahora, tenemos que saber si cuando dicen, miren, la película, ¿cómo se llama? ¿Dios no existe? Dios no está muerto. Dios no está muerto. ¿Es eso? En español creo que, bueno, igual. Ya Estela lo dijo, ¿no? Dios es.
existencia tiene que ver con un principio y un final. Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Sí. Entonces, cada vez que alguien te diga, Dios no existe, válgame, hasta que estoy de acuerdo contigo, los vas a dejar con el ojo cuadrado. Y explícales por qué. Sí. Y eso es un buen motivo para predicarles de Jesucristo. Sí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Estamos en el versículo 13. Pero ¿cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esto viene del Salmo 110, versículo 1. Vamos al el versículo 14 de Hebreos. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Y déjenme decirles, yo voy a tomar un ratito nada más, porque tenemos que entender esto. ¿Cuál es la función de los ángeles? Vuelvo a repetir, hoy ya no son mensajeros. ¿Por qué digo que ya no son mensajeros? Porque el mensaje ya ha sido. Solamente hay un mensajero. Guardianes. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice allí. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Yo no creo solamente que sean ángeles de la guarda. Los ángeles de la guarda nacieron en la Iglesia Católica. No creo que nada más sean ángeles de la guarda. Aparte que siempre nos ponen a un niñito encuerado que, imagínate, le sale un demonio y corre, ¿verdad? O ángeles que tienen son muy afeminados, ¿verdad? Como así maricones, ¿verdad? O ángeles que no se sabe si son hombre o mujer. Entonces imagínate ahora, pareces ángel, quién sabe qué quisieron decir con eso, ¿verdad? Pero miren, ahora el escritor revela, conforme a la escritura, la función verdadera de los ángeles, que ya no es la de dar mensajes, sino de algo más. ¿Se acuerdan que Pablo dice, bueno, no, voy a aguantar tantito. Si la interpretación de este versículo es correcta, ellos fueron creados para beneficiar a los que heredarán la salvación. Chequen esto. ¿Fuimos salvos, sí o no? Fuimos salvos. ¿Somos salvos? ¿Seremos salvos? Sí, ya si le dudan, ya está pesado, ¿no? O sea, por eso vamos a heredar la salvación. Somos salvos, aguas con esto. Fuimos salvos. El momento en que tú reconociste que necesitabas a Jesucristo en tu corazón, fuiste salvo. Ya. Señor, miren, yo sé que hoy hay una controversia en cuanto a cómo recibir a Jesucristo, si se recibe o no se recibe. Si nos funcionó, sigue funcionando. Sí. Entonces, lo importante es que Jesucristo me reciba. Eso es lo más importante. Señor, aquí estoy, perdóname, recíbeme como tu hijo. ¿Sí? Entonces, ya fuimos salvos, somos salvos aquí en el presente. Ayer pudimos cometer una burrada o una sarta de burradas y hoy le decimos al Señor, Señor, perdóname, y seguimos siendo salvos. Mañana o pasado mañana o dentro de 30 años que sigamos vivos y que el Señor nos recoja, seremos salvos, ¿sí? Por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahora, por alguna extraña razón, Salmos 110:1 perdón. Hebreos, ahí seguimos en Hebreos 1:14. Yo quiero mostrarles
una versión un poco antigua, que es de 1569, que se le llamó la Biblia del oso. La Biblia del oso, no porque contenía osos, sino porque en la tapa había un oso buscando un panal de miel, haciendo alusión al Salmo 110, el Salmo 19, perdón. Fíjense lo que dice en esta versión. ¿No son todos espíritus servidores? ¿Qué son los ángeles? Espíritus servidores enviados en servicio por amor de los que son herederos de la salud. La salvación y la salud se traducía, mira, si tú estás enfermo, créeme, tú necesitas salvación. ¿Verdad? ¿Sí? La salud y la salvación se tradujeron así, como salud y salvación es categóricamente lo mismo. Jesús dijo lo mismo. Ajá. No vine por sanos, vine por enfermos. Exacto, exacto. Ahora, fíjense, dice, no son todos espíritus servidores. ¿Servidores en qué? No solamente te guardan, te protegen, ¿sí? No, pero no pueden ser intercesores. Porque el único intercesor, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, a mí me bendijo mucho eso. Dice, no son todos espíritus servidores enviados en servicio por amor. ¿Por amor de quién? Por amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia los que heredarán la salvación. O sea, Dios nos amó tanto que nos puso seres que nos iban a servir. ¿Sí? No es ya necesario un mensaje, porque el mensaje ahora lo puede dar el Espíritu Santo, si se requiere. Es una profecía, una palabra de ciencia, etcétera. Si es requerido, solamente eso. Pero ya no utilizará ángeles. No que no pueda, porque Dios todo lo puede. No que Dios no pueda, ¿sí? Aunque son poderosos los ángeles, salud, ellos, miren, hemos visto cómo los ángeles, bueno, solamente para ponerse a pensar, ¿quién se aventaría un round con un demonio? No, o sea, imagínate. Yo no sé de cuántos demonios el Señor nos libra, y el Señor libra batallas diarias a través de los ángeles, ¿sí? Librándonos de cosas horribles. Si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, créanme, sería una película de aventura y de horror. Ya hicieron una. ¿Perdón? Ya hicieron una. Ya hicieron. Entonces mira todo eso. Sí. Angels and Demons de Dan Brown. Se llama Constantino. Oh. Es un muchacho que puede mirar ese espacio. Ajá. Entre los demonios y los Sí. Sí. Pues imagínense, ¿no? Ahora, como no son, aunque ellos son poderosos, no son los más importantes, sino Cristo. Por eso Pablo escribió en Gálatas 1, verso 8, y lástima que salieron muy bajitas muy delgaditas las letras. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito, maldecido por Dios. No nada más era que sea maldito. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces
se habla de esta palabra en un tema. O sea, tengamos mucho cuidado. Ay, hermano, yo recibo un mensaje, aguas. ¿Por qué? Porque, de hecho, hace muchos años, alguien fue con uno de mis pastores y le dijo, hermano, tengo una palabra de parte del Señor. Y era una señora que le daba, cada domingo, daba una palabra profética. Y entonces, de repente, este pastor le dijo a la hermana, hermana, ¿cómo es que usted recibe tantos mensajes? No, pues es que los ángeles me hablan. Entonces dijo, bueno, la próxima vez pídale, el pastor le dijo, pídale que demuestren, que se muestren cómo son ellos. Y dice que la hermana les dijo, muéstrense. Dice que ellos no quisieron. Y insistió tanto que dice que algunos de los ángeles tenían cortadas las manos, los pies, ¿sí? Mutilados. Entonces el pastor dijo, bueno, déjeme decirle, hermana, que usted está recibiendo esto, el mensaje de ángeles caídos. Eran ángeles, pero eran ángeles caídos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Entonces, cualquier mensaje que levante más el nombre de cualquier persona, viva o muerta, antes que Cristo, tal mensaje debe de ser rechazado. Hoy hay muchos hermanos que, miren, voy a mencionar este nombre solamente por precaución. Ustedes pueden añadir nombres, quitar nombres, pero a mí me gusta mucho cómo Paul Washer predica, me gusta mucho, pero que nuestra Biblia no sea él, porque hoy en día hay muchos cristianos siguiendo más lo que dice Paul Washer que lo que dice la Biblia. Ahora, hay a veces o un Chuy Olivares o un quien sea, sí, Josué Irión, Andusi, ¿no? O sea, tenemos una gama muy amplia de gente que Dios los usa, que hay para todos los gustos. Es una tienda tutti frutti la iglesia, ¿no? Donde podemos ver ritmos diferentes, cantantes diferentes, culturas diferentes. Gloria a Dios por eso, pero que nunca ellos tomen el lugar que le corresponde a Jesús. Nunca. Sí. Uno puede decir, bueno, Paul Washer lo dijo, qué bueno, gloria a Dios, está en la Biblia, si está en la Biblia, ok, continúa diciendo. Un pastor dijo, si lo que tú pusiste en el Facebook, refiriéndose a ese predicador, si ese predicador está errado en su doctrina y dijo algo correcto, eres responsable por toda la gente que lo siga. ¿Cierto? Porque el diablo también dice cosas correctas. ¿Sí? O sea, ese es el asunto. Si hay algo incorrecto, si hay una doctrina incorrecta de ese hombre o esa mujer, me gustó mucho esto. Hay un hombre que se llamaba Osho y que yo he visto en los muros de cristianos, así como que yo les dije, no, este tipo nomás tenía 365 Rolls Royce. Gente que lo seguía, gente de lana, este hombre por lo menos en 7 países ha tenido que ser expulsado, le han aplicado bueno, lo han corrido precisamente porque este hombre lo han acusado de malversación de fondos,
lo han acusado de tranza, pero mucha gente le gusta mucho su doctrina. Lo que pasa es que es más fácil seguirlos a ellos, especialmente si ellos tienen mucha carisma con la gente. Carisma. Ajá, so, lo ves como amigo, lo ves como familiar y lo ves como Cristo a la misma vez. So, es más fácil seguirlo a él que lo ves que a Cristo Jesús, que uno no lo ve. Exacto. Y bueno, en cierto sentido, hay gente que no quiere ver a Cristo, porque el cristiano debiera ser un reflejo de Cristo, sí. Pero hay gente que no quiere verlo, no quiere ver cómo te has esforzado en tu caminar con el Señor. Siempre dicen, si yo te conozco, ¿sí? Si yo te conozco, tú eras bien borracho. Pues sí, era. ¿Por qué no exaltas lo que hoy soy en vez de lo que yo era? Siempre están aferrándose al pasado oscuro de alguien. O sea, ¿por qué no decir hoy es una mujer limpia? ¿No? Sí, probablemente su pasado viene oscuro y quizás de prostitución, pero hoy es una mujer limpia, es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo quiere ver, incluyendo en la iglesia. Y porque es más fácil decir, ustedes son una bola de hipócritas, pero estos guantes sí, de hecho él es una especie de gurú de la, no sé si es de la India, así que ya se han de imaginar. Cualquier persona que exalte al hombre más que a Cristo, mira, mejor hazte un lado. No escuches ese mensaje. Yo últimamente, hermano, no sé ustedes, últimamente he sentido una sensación de vacío, no de enojo, pero cáchenme esto, por favor. La mayoría de las predicaciones hoy se refieren a que el hombre sea mejor. Sí, que el hombre alcance sus metas aquí. Y está bien, pero si nosotros vamos a perder la meta, si nosotros agarramos solamente esa parte y descuidamos que nuestro máximo llamado es ser como Cristo. ¿Me sigues? O sea, sí desarróllate, sí desenvuélvete, sí prospera, sí haz todo lo que Dios te mande. Yo creo que hay un sueño de Dios, pero que ese sueño atraiga a otros a Jesucristo. No a la prosperidad en sí, sino a Jesucristo. Entonces, mucho del mensaje se está revolviendo de tal manera que solamente estamos ganando gente para la iglesia que desarrolla bien padre sus sueños, pero que no le habla a nadie de Cristo. ¿Y saben qué? Si es así, entonces ¿dónde quedó el mensaje de Jesucristo? Ojalá, yo todavía estoy tratando de madurar eso, por dónde viene el asunto, ¿no? Vuelvo a repetir, venimos de una esclavitud de pobreza, ¿sí? Que cuando Dios nos empieza a sacar a prosperidad, no sea que caigamos en el libertinaje de la prosperidad. Sí. Dijo alguien, dice, yo quiero que Dios me haga millonario nomás para poder comprobarle qué humilde voy a ser. ¿Verdad? Nomás para comprobarle qué humilde voy a ser. Bueno. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario respecto a esto. Es la verdad.
Señor, damos gracias, Dios. Señor, ayúdanos, Dios, a entender que nada, aun cuando sea tan poderoso, nada te reemplazará, Señor. Que nada reemplace el mensaje de Jesucristo, ni la importancia de Jesucristo, ni el nombre de Jesucristo. Nos gozamos, Señor, cantándote a ti, Señor, bendiciendo tu nombre y exaltándote. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Dios, a permanecer fieles, Dios, a lo que tú estás hablando en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.